Buenas tardes, queridos estudiantes. En el día de hoy vamos a desarrollar la clase eh, en lo atinente a las jornadas que se manejan en el Código Sustantivo del Trabajo y los descansos a los que tienen derecho los trabajadores. Lo primero que se debe iniciar por decir es que en Colombia se manejan o existen dos jornadas, la jornada ordinaria y la jornada extraordinaria. Así lo determina el artículo 158 del Código Sustantivo del Trabajo. Ahora, la jornada ordinaria tiene dos, eh, dos ítems. El primero es la jornada convencional, o la primera es la jornada convencional y la segunda es la jornada máxima legal. Ahora, ¿qué entendemos por jornada convencional? ¿O qué dice el artículo 158? Dice que la jornada se puede acordar entre las partes, empero, a falta de un acuerdo entre ellas, existirá o no se podrá determinar una jornada máxima, una jornada que exceda la máxima legal. Es decir, existe un acuerdo entre las partes en torno a una jornada, esa jornada será la convencional. Y si no hay un acuerdo, entonces se tendrá la máxima legal. ¿Listo? Vale decirse que esta jornada convencional debe ser inferior a la máxima legal. Es decir, no puede ser superior a la máxima legal porque esto es lo máximo que se puede, la mayor cantidad de tiempo que puede laborar un trabajador o un grupo de trabajadores. Por tal razón, normalmente la convencional es inferior a la legal. Por ejemplo, en la rama judicial eh, hay una jornada convencional o una jornada que es inferior a la máxima legal. ¿Listo? O pues hay otras empresas en las cuales se han llegado a acuerdos con los trabajadores y no se trabaja la jornada máxima legal, sino que se hace una jornada inferior. Bueno, ¿cuáles son? Bueno, ya entonces quedó entendido que la jornada convencional es la que sea por un pacto de voluntades y que es inferior a la máxima legal. Por otra parte, pues tengo que explicar cuál es la máxima legal. La máxima legal o la jornada máxima legal tiene las siguientes características. Va a tener un trabajo diario de lunes a sábado, 8 horas diarias, ¿listo? Y 48 horas semanales. Es decir, en los 6 días pues van a estar divididos las 48 horas semanales. Esta jornada máxima legal cuenta con unas excepciones que se van a desarrollar más adelante. La primera son las labores especialmente insalubres o peligrosas. Las segundas son cuando hay turnos sucesivos. La tercera excepción son los trabajos, eh, los adolescentes que están autorizados para trabajar y finalmente la jornada flexible. ¿Listo? Pero puntualmente, entonces, la máxima legal implica que el trabajador va a laborar máximo 48 horas semanales. ¿Listo? Entonces, la convencional podría ser 47, 46, 40, 38 horas semanales. ¿Listo? De acuerdo a cómo se pacte por esa. Pero una jornada convencional no podría ser 50 o 60 horas semanales porque está excediendo el máximo legal. Es decir, en Colombia los trabajadores pueden llegar a trabajar máximo 48 horas semanales. No obstante, debe decirse que hay un artículo del Código Sustantivo del Trabajo que da la autorización a que se trabaje 56 horas, pero la máxima legal son actualmente 48 horas semanales. Y la convencional, por lo general, como es un pacto, por lo general es más beneficioso para el trabajador. ¿Listo? Entonces, por lo general va a ser inferior a la máxima legal, pero como sea, no se puede superar esta jornada máxima. ¿Listo? Listo. 8 horas diarias, advirtiendo que
Normalmente el trabajo o la jornada no puede ser ininterrumpida, es decir, el trabajador debe tener acceso a un determinado tiempo de descanso, por lo general, o bueno, puede ser, no sé, por ejemplo, para el almuerzo. Entonces, esas 8 horas diarias no se computan con el descanso que tiene el trabajador en el día. Es decir, las 2 horas de almuerzo no se suman a su jornada. Entonces, digamos lo que el trabajador labora de 8 de la mañana a 12 y de 2 a 6. Entonces, ese lapso entre 12 y 2 no se computa, porque si no serían 10 horas. Y la norma dice que esos descansos no se computan. Solamente se cuentan las horas realmente laboradas. ¿Listo? Que en tratándose de la máxima legal pueden ser máximo 8 horas diarias y semanalmente 48 horas. Debe decirse que eventualmente puede que en tratándose de la jornada máxima legal exista días en los cuales se trabajen más horas. No obstante, al final de la semana, si se cumplen esas 48 horas semanales, se estará cumpliendo o respetando la máxima legal. ¿Listo? La jornada máxima legal. Ahora, ¿cuáles son las excepciones que se manejan en el Código Sustantivo del Trabajo? Hay unos trabajos por turnos. Eso es la primera, bueno, esa es una de las excepciones, que son los turnos sucesivos. Hay tres, bueno, el código determina tres formas de turnos, ¿sí? Puntualmente, el artículo 152 habla de turnos sucesivos de 36 horas, no obstante, el 165 del Código Sustantivo del Trabajo y el 166 de la misma normativa también determinan o hablan en torno a turnos, por tal razón los encaucé dentro de las jornadas por turnos. Lo primero es la jornada de 36 horas, que se da entonces en turnos sucesivos de 6 horas por cada trabajador. Esta jornada debe decirse que no puede exceder de 36 horas semanales y que no se generan dominicales ni festivos, ni tampoco se genera trabajo suplementario, ¿sí? Lo único que se genera, ni tampoco hay recargos nocturnos. Lo único que es que el trabajador va a laborar 6 horas su turno, luego el otro día trabajará 6, luego 6, hasta completar 36 horas. ¿Qué exige la norma? Que se debe, que primero que pues el trabajo en la empresa debe hacerse por turnos, es decir, que debe ser una empresa que debe estar laborando todo el tiempo y que se debe respetar el salario mínimo o el mínimo que sea determinado, es decir, por el hecho de que se trabaje menos tiempo, no implica que se le vaya a pagar menos, porque pues es precisamente esta jornada especial, pero además de ello se debe, y por tal razón se debe respetar el salario mínimo o el mínimo que se le paga al trabajador que hace la misma labor, y además se debe garantizar un descanso o el descanso semanal, que dependiendo de los turnos que pueda llegar a tener el trabajador, puede ser un domingo o puede llegar a ser otro día. ¿Listo? Y no se pagan dominicales ni festivos. La otra jornada en la cual se trabaja por turnos, eh, y aquí no son turnos de 8 horas. Bueno, puntualmente son turnos en los cuales, bueno, esto se da en labores que no exijan continuidad y se puede dar ya no en turnos de 6 horas y 4 turnos al día, sino en turnos de 8 horas, en turnos igualmente sucesivos. ¿Qué implica esto? Que debe existir una labor que se esté generando
constantemente. Estos turnos se deben dar por 8 horas día y 48 horas por semana. Dice la norma que como sea, al momento de o luego de las 3 semanas, ¿sí? Luego de 3 semanas, no se puede haber excedido o se tiene que tener un promedio de 8 horas diarias y de 48 horas semanales. No obstante, la norma dice que también, o sea, que puntualmente en esta excepción, la del 165, se pueden trabajar en una semana más de 48 horas, pero que luego de 3 semanas, cuando se saque el promedio, debe haber trabajado en promedio en semana 8 horas diarias y 8 horas diarias y 48 horas semanales. Es decir, digamos, una semana el trabajador labora 52 horas y en la otra semana compensa, es decir, trabajaría menos o como sea, pero que en las 3 semanas se tenga un promedio de 8 horas al día y de 48 horas por semana. Esta excepción o esta jornada por turnos tampoco genera un trabajo suplementario. Y finalmente tenemos la excepción dispuesta en el artículo 166, según la cual existen según la cual existe una labor que necesita atenderse sin solución de continuidad, y esto también se generarán bajo turnos sucesivos. No obstante, y tal y como se los dije, esto es una excepción a la máxima legal porque se puede trabajar más de 48 horas, pero máximo 56 horas semanales. Y la norma puntualmente no esboza mucho en este sentido en torno a horas extras, pero a mi juicio, y como no lo determina como la norma anterior que exige que en promedio luego de las 3 semanas se debe garantizar el promedio de las 8 horas diarias y 48 horas semanales, a mi juicio sí se debería pagar el trabajo suplementario. No obstante, la norma no lo determina. ¿Listo? Estas son las excepciones. ¿Qué otras excepciones encontramos? Las labores insalubres o peligrosas. ¿Cuáles son estas labores que normalmente tienen excepciones o hacen parte de las excepciones? Bueno, pues encontramos varias y estas se encuentran delimitadas en el artículo 2 del decreto 2090 del 2003, que puntualmente ejemplos, las personas que tienen trabajos con exposición a sustancias comprobadamente cancerígenas, como por ejemplo las personas que trabajan en radiología, o las personas que trabajan en minería, en socavones o en minas subterráneas, o personas que trabajen en labores que tengan altas temperaturas o por encima de los límites permisibles. Bueno, las personas de la aeronáutica civil, incluso las personas que trabajan en los cuerpos de bomberos y las personas que trabajan en el INPEC. Debe decirse que la ley no determinó una jornada para estas personas, simplemente dijo que hacían parte de las excepciones. Luego, como no hay una norma que determine cuál es la jornada de ellos, si no existe una jornada convencional, es decir, si no hay un acuerdo entre las partes, se debe aplicar la máxima legal. ¿Listo? ¿Qué otras excepciones o qué otra excepción tenemos? La jornada de los menores de edad, que puntualmente es la siguiente, cuando son adolescentes entre 15 a 17 años, trabajan 6 horas diarias y un máximo de 30 horas semanales, advirtiendo que la hora de salida de ellos o la hora más tarde que ellos pueden trabajar es hasta las 6 de la tarde. Y para mayores de 17 y menores de 18 pueden trabajar 8 horas diarias y hasta 40 horas semanales, advirtiendo que la hora que hasta la cual más tarde pueden trabajar es hasta las 8 de la noche. Y finalmente encontramos la jornada flexible, que hace parte de las excepciones. ¿Cuál es la jornada flexible o en qué consiste?
consiste en que las partes van a trabajar la máxima legal, las 48 horas semanales, pero van a llegar a un acuerdo entre las partes y el empleador se va a poner de acuerdo con sus trabajadores y van a determinar cuántas horas van a trabajar al día, de tal manera que puedan, digámoslo, por ejemplo, trabajar solamente mediodía el sábado o dejar de trabajar eventualmente el sábado, ¿sí? El punto es que se completen con las 48 horas semanales. Entonces la norma dice que máximo trabajarán 6 días por semana, es decir, máximo podrían trabajar menos días, ¿listo? Se debe dar un descanso de un día que puede ser el domingo o eventualmente puede no ser el domingo. ¿Qué implica esto? Además, que las personas pueden trabajar más de 8 horas diarias y si digamos lo trabajan 9 o 10 horas diarias, que es el máximo, no se generaría un trabajo suplementario tal y como lo dice la norma. Es decir, pueden trabajar perfectamente de lunes a viernes, trabajando 10 horas el lunes, 10 horas el martes, 10 horas el miércoles, 10 horas el jueves y 4 horas el viernes. Y de 8 a 10, que se generarían las horas extras, ¿sí? De las 2 horas adicionales, no generarían el trabajo suplementario, es decir, no generaría la hora extra. ¿Listo? Un ejemplo de esto es son por lo menos los restaurantes. Son lugares en los cuales eventualmente tienen que trabajar un domingo, ¿sí? Entonces se organizan con sus trabajadores y dan el día de descanso, no sé, por lo menos el lunes, que normalmente los restaurantes a veces no abren, ¿sí? O un martes eventualmente, ¿listo? Entonces el punto es que se cumplen con la máxima legal, pero se organiza, el empleador le dice, esta es la jornada, o normalmente lo pactan, y las partes cumplen con esa máxima legal, pero de una manera excediendo los límites de las 8 horas diarias, pero cumpliendo con la máxima legal mensual. Y es muy importante porque no se genera trabajo suplementario u horas extras. ¿Listo? Además de lo anterior, esto hace parte de las jornadas ordinarias, es decir, todo esto hace parte de la ordinaria y hay una extraordinaria. ¿Cuál es la extraordinaria? La extraordinaria es la que excede de lo normal, es decir, la jornada extraordinaria es en la que se generan las horas extras o el trabajo suplementario. ¿Listo? ¿Qué se debe tener? Como ustedes serán empleadores posiblemente, ¿qué deben contar o qué requisitos debe tener el empleador para poder trabajar en una jornada extraordinaria? Lo primero es que debe existir una autorización por parte del Ministerio del Trabajo o de la Inspección del Trabajo, por lo menos de Pitalito o del lugar en el cual se encuentra. Además de ello, debe existir una situación excepcional o una situación que generen esta labor fuera de lo habitual, porque pues si es una labor normal, debe organizar su horario o su jornada ordinaria para cumplir con, las exigencias del mercado, porque de lo contrario no sería una labor fuera de lo habitual, sería una labor común y para el efecto pues organice su jornada normal, pero para que se dé una hora extra debe ser algo extraordinario o algo fuera de lo habitual, dice pues se debe o se sobreentiende que debe ser algo fuera de lo habitual. Las horas extras o la jornada extraordinaria no puede exceder de 2 horas diarias y ni de 12 semanales por cada trabajador. ¿Qué más deben hacer? Las partes deben pagar las horas extras, ¿sí? Generadas. Si no las pagan, normalmente se generan unas sanciones eventuales. Lo primero es que el trabajador le puede presentar una demanda en contra de ustedes como empleadores o en contra del empleador por el no pago, pero además también se generan unas sanciones que las maneja el Ministerio del Trabajo. Además de ello, tener un registro del tiempo laborado. Esto es muy importante
y es muy importante que se lleve. ¿Por qué razón? Porque pues se debe tener certeza de que un trabajador generó o no generó las horas extras. Y esto es además por lealtad con los trabajadores, porque muchos de los trabajadores a la hora de llegar a probar estas horas extras, pues no cuentan con un documento y normalmente en los procesos laborales esta es una de las pruebas más complicadas de obtener por parte de los trabajadores, y pienso que por lealtad los empleadores deberían llevar este registro y por esa razón podrían pues llegar y pagar lo que adeudan si eventualmente lo adeudan. Y finalmente se le debe avisar con el suficiente tiempo de anticipación al trabajador para que él se organice que debe cumplir o que va a trabajar, que va a desempeñar una labor fuera de la normal. ¿Listo? Ahora, importante, el trabajo en Colombia se entiende que ustedes están trabajando de día y es particular lo que la norma colombiana determina, porque dice que usted trabaja de 6 de la mañana a 9 de 6 de la mañana a 9 del día, a 9 de la tarde sería, pero puntualmente de 6 de la mañana a 9 de la noche. Eso se entiende como el horario diurno, ¿sí? Y se entiende nocturno el que se genera de las 9 de la noche a las 6 de la mañana. ¿Listo? Entonces, según la norma, a las 7 todavía es de día, a las 8 también es de día y a las 9 también es de día. ¿Listo? Bueno, hasta las 9 es de día y luego de las 9 es de noche. ¿Listo? Hasta las 6 de la mañana. ¿Listo? Entonces, la jornada es diurna si se da de 6 de la mañana a 9 de la noche y es nocturna de 9 a 6 de la mañana. ¿Listo? Entonces, se puede generar, en tratándose de la jornada extraordinaria, horas extras, tanto nocturnas como diurnas, y también se pueden generar recargos nocturnos. ¿Listo? Entonces, digámoslo, un trabajador tiene la jornada máxima legal y trabaja de 6 de la mañana a, a 2 de la tarde de manera continua, no tiene descanso. De 6 de la mañana a 2 de la tarde, a 3 de la tarde, ¿sí? De 6 de la mañana a 3 de la tarde estaría trabajando 9 horas, ¿verdad? 9 horas, pero la jornada máxima legal dice que puede trabajar solamente 8. Y resulta que en la semana no trabajó 48, sino 49 horas. Entonces generó una hora. Esa hora, ¿cuándo se da? Pues cuando trabajó la hora adicional. ¿Cuándo? Pues cuando el trabajador lo causó. Entonces digamos lo que esa hora la causó el sábado de 2 a 3 de la tarde. Así las cosas, ¿qué se estaría generando? Una hora extra diurna o nocturna. Pues diurna, ¿verdad? Porque sea de 2 a 3 de la tarde y según la norma estamos de 6 a 9, de 6 de la mañana a 9 de la tarde, a 9 de la noche es diurno, entonces estaría generando una hora extra diurna, ¿listo? Y esta hora extra se paga con un 25% adicional, que ya ahorita les mostraré la, cuál es la fórmula, ¿listo? Ahora, en torno al recargo nocturno, digámoslo que el trabajador labora de 2 de la tarde a 10 de la noche, no, no, de 3 de la tarde, no, de 1 de la tarde a 10 de la noche, ¿listo? Entonces, y al finalizar digámoslo, el sábado, que trabaja de 1 de la tarde a 10 de la noche y su jornada máxima generó 49 horas. Esa hora la dio, la hora adicional se dio de 9 a 10 de la tarde, es decir, de 9 de la noche a 10 de la noche.
es decir, es una hora extra nocturna. ¿Cuánto se paga? Se paga con un 75% de recargo y ya les daré. ¿Listo? Entonces, es nocturna porque primero fue una hora adicional a la máxima legal, pero además de eso se dio fuera del horario diurno, que es de 6 de la mañana a 9 de la noche. Se dio de 9 de la noche a 10 de la noche, que se entiende como trabajo nocturno. ¿Listo? Entonces eso es una hora extra nocturna. Ahora, en torno al recargo nocturno, digámoslo que el trabajador labora de 2 de la tarde a 10 de la noche. ¿Listo? De 2 de la tarde a 10 de la noche hay 8 horas, ¿verdad? Pero resulta que de 9 a 10 ya no es diurno, es nocturno. Entonces se le tiene que pagar el recargo al trabajador. Ese recargo se paga con un 35%. ¿Listo? Entonces, recargo nocturno, la fórmula es la siguiente. El valor de la hora normal, es decir, si la persona se gana 1.000.000 de pesos, dividido 30 por 8. Entonces, bueno, el valor de la hora diaria que se obtiene de dividir el salario por 30, ¿listo? Entonces, digámoslo, 1.000.000 de pesos dividido 30 da 33.333 pesos, dividido 8 da la hora, que sería 4.166 pesos. ¿Listo? El valor de la hora tratándose de recargo nocturno, 0,35% por el número de horas o recargos nocturnos. Entonces, en el ejemplo del recargo nocturno, sería un recargo nocturno por 1. Listo. Y ahí les daría el resultado. En tratándose de horas extradiurnas, es el valor de la hora. Igual el mismo cálculo por 1.25, porque es una hora la que se genera, por el número de horas extras diurnas generadas. ¿Listo? Y en tratándose de horas extras nocturnas, es el valor de la hora por 1.75 por el número de horas extras nocturnas laboradas. ¿Listo? Ahora, también existe el pago, o se generan unas horas extras. Se debe pagar cuando el trabajador labora un día dominical o festivo, y para el efecto tiene una condena o un pago. Entonces, estas son las fórmulas que se dan. Entonces, por el hecho de trabajar un día dominical o festivo, dice la norma que se remunerará con un 75% sobre el salario ordinario en proporción a las horas laboradas. ¿Listo? Entonces, cuando un trabajador labora un día dominical o festivo, no se paga la hora normal, sino que se paga la hora con el 75% mal. Entonces, la fórmula dice, el valor de la hora normal por el valor que se debería pagar es 1.75 por el número de horas dominicales o festivas. ¿Listo? Pero también puede generar recargos nocturnos. Entonces, cuando es un recargo nocturno, entonces el valor de la hora por 1.10 por el número de horas el número de recargos nocturnos dominicales o festivos generados. También se puede generar horas extras diurnas y horas extras nocturnas. Las horas extras diurnas se pagan de la siguiente manera: valor por hora por el 2
por el número de horas extras diurnas, y en torno a horas extras nocturnas se genera el valor de la hora por 2.5 por el número de horas extras nocturnas. ¿Listo? Estas son las fórmulas que las practicaremos posteriormente con un ejercicio que les voy a poner. ¿Listo? Ahora, ¿qué personas? Bueno, la norma dice que hay unas personas que están excluidas de el pago de jornada extraordinaria, y son los siguientes, es decir, estas personas no tienen derecho a ganar horas extras o trabajo suplementario. Ojo, trabajo suplementario u horas extras, más no los recargos, porque los recargos sí se los deben pagar. Entonces, las personas que trabajen o que tengan cargos de dirección, confianza y manejo, entonces por lo menos, no sé, un gerente o una persona que tenga manejo de personal y que así se haya determinado. ¿Listo? Personal de servicio doméstico, actividades discontinuas o intermitentes, y las personas que trabajan en de simple vigilancia, que residen en el lugar de trabajo. Entonces, por lo menos una persona que trabaja cuidando una casa y simplemente va, no sé, puntualmente a dormir o a cuidar la casa en la noche, y reside en ese lugar, es decir, cuida y vive ahí. ¿Listo? Por lo general, estas personas del servicio doméstico son personas internas. Entonces, las personas internas no tienen derecho al trabajo suplementario. ¿Listo? Ahora, tal y como se los advertí, que se puede ir en la jornada flexible, las partes pueden dejar de trabajar el sábado siempre y cuando cumplan con su jornada convencional o con su jornada máxima legal dentro o en los 5 días de la semana. Eso lo determina el artículo 164. Listo. Esto en torno a las jornadas de trabajo. Ahora, todo trabajador que labore la jornada máxima legal o su jornada ordinaria tiene derecho a un descanso dominical remunerado, es decir, tiene derecho a descansar el domingo. También puede que las partes acuerden no descansar un domingo, sino descansar otro día. Pueden descansar el lunes o pueden descansar el martes, siempre y cuando el trabajador cumpla con la jornada ordinaria legal. ¿Listo? Cuando no existe digamos que el trabajador puede fallar a su trabajo, o si falla, si deja de trabajar un día entero, no medio día, sino un día entero, puede perder o pierde su derecho a descansar o a su día de descanso, salvo cuando incumple ese día porque por culpa o por disposición del empleador. Entonces el empleador dice, no, ¿sabe qué? El lunes no trabaja, ¿listo? Entonces luego le dicen, no, lo que pasa es que usted trabajó solamente 5 días, entonces no le va a pagar el descanso, no. No porque fue una disposición del empleador o por determinada razón que sea culpa, es decir, algo subjetivo del empleador o bajo responsabilidad del empleador, que el trabajador no fue un día de la semana, pues se le pagará el descanso dominical. ¿Listo? O le dará o tendrá derecho a su domingo remunerado o al día de descanso remunerado. ¿Listo? Entonces, lo primero, los trabajadores tienen derecho a un dominical remunerado o a un día de descanso remunerado. ¿Cuándo se da esto? Cuando el trabajador cumple o trabaja los días de su jornada ordinaria o de su jornada convencional, con todos los días. Si falla un día, no va a tener derecho. Pero si falla un día por culpa o por disposición del empleador, pues va a tener derecho. O si falla por una justa causa, que puede ser un accidente, una enfermedad, un caso de fuerza mayor, un caso fortuito o una calamidad doméstica, en cualquiera de esas situaciones igual tendrá derecho a su descanso remunerado. Es decir, digamos, el trabajador debía ir a laborar un lunes, pero
tuvo un accidente de origen común, es decir, iba para el trabajo y se accidentó y no pudo llegar. ¿Listo? Entonces, el empleador no podría llegar a decirle, no, lo que pasa es que usted no trabajó el lunes. El trabajador le dice, no, vea, lo que pasa es que me accidenté, tengo una justa causa para no haber ido a trabajar. O tuvo una calamidad doméstica, no sé, se le enfermó su hijo, o tuvo una situación que en efecto no le permitió llegar a su trabajo. Si hay una justa causa, el trabajador tendrá derecho a su descanso dominical remunerado. Debe decirse que este dominical o este descanso remunerado normalmente está incluido dentro del salario. Es decir, yo me gano 1.000.000 de pesos y dentro de ese 1.000.000 de pesos están los 4 dominicales o los 4 descansos del mes. ¿Listo? Entonces no es que además de mi salario me van a pagar un dominical o los 4 dominicales, no, normalmente está incluido o siempre está incluido dentro del salario. ¿Listo? Cuando tampoco tendría derecho, además de cuando falla, es decir, cuando el trabajador falla y no existe culpa o disposición del empleador o no existe una justa causa, tampoco tendrá derecho cuando en el día en el cual faltó o el día en el cual no pudo ir, le paguen el auxilio o una enfermedad le paguen un auxilio por enfermedad o por accidente. ¿Listo? Es decir, digámoslo, él no pudo trabajar el lunes, pero trabajó el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, ¿listo? Y el sábado. Entonces trabajó 5 días y tiene una justa causa para no trabajar, ¿verdad? Tuvo una justa causa. No obstante, por ese día que tuvo el accidente, digámoslo, ese día le pagaron la incapacidad o se le pagó el auxilio respectivo. Por tal razón, no tendrá derecho a el pago de la remuneración adicional por cuanto ese día se le hizo el pago. Bueno, puntualmente el ejemplo sería, trabajó, pero el domingo, que es el que se tiene que pagar, ese día domingo le pagaron un auxilio o se le pagó el auxilio por enfermedad. Entonces, pues en ese momento o bajo ese ejemplo no tendría derecho a el pago del domingo o del descanso remunerado. Además de lo anterior, en el artículo 177 del Código Sustantivo del Trabajo es donde encontramos todos los días festivos que están dispuestos o que ustedes encuentran durante todo el año, y esos descansos en festivos también se deben pagar a pesar de que no se preste el servicio. Es una suerte de un descanso también remunerado. Entonces todos los festivos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 177, se tienen que pagar y ahí están todos debidamente enunciados y determinados en cada mes. ¿Listo? Y lo que les dije en torno, que ya se los indiqué en esta clase precisamente, que la labor no puede ser ininterrumpida, es decir, un trabajador no puede trabajar todo el tiempo sin descanso, salvo, bueno, puntualmente no puede trabajar sin descanso, en ninguna labor puede trabajar sin descanso, debe existir o debe generarse un momento para que el trabajador tenga un break o un descanso determinado. No obstante, este tiempo no se computa con la jornada, tal y como se los indiqué, por lo menos en el ejemplo, que la persona trabaja, digámoslo, de 8 a 12 y de 2 a 6. Entonces, de 12 a 2, pues hay un descanso, ¿sí? Pero este descanso no se computa. Hay una excepción, que es cuando los trabajadores laboran por turnos. Ellos tienen descanso dentro de su propia jornada y pues este tiempo que ellos descansan se computa, pero solamente cuando se trata de trabajo bajo turnos. ¿Listo? Eh, mm, Situaciones adicionales. Dice que las empresas que tengan más de 50 trabajadores y que laboren la jornada máxima legal, es decir, de 48 horas semanales, deben establecer o deben generar 2 horas semanales para actividades recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. Y estas se pueden acumular al año y hacer en el año, digámoslo, una actividad recreativa para todos sus trabajadores. ¿Listo? Listo.
Esto puntualmente en torno a las jornadas de trabajo. Si tienen alguna duda, me informan. Buen día.